Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D, donde intentaré explicar esta básica animación en Cinema. Muy básica, pero esto es para los que van comenzando y es para tener una idea de cómo se aplican los keyframes, la línea de tiempo, la animación según el pivot o el eje, en fin. Para no hacerlo largo, vamos directamente a Cinema y en este caso vamos a crear un torus. Este va a ser en orientación Z o maceta. En radio lo pondré en 8 y en segmentos le pondré 50 a cada uno. Vamos a la opción de slide y lo activamos. Va a quedar en 180 grados y es lo que yo busco en este caso. Es importante, como mencionaba antes, dónde estará el pivot, porque esta animación depende mucho de dónde está el pivot. Un ejemplo de esto es si yo quiero hacer una rotación en Z, pues que es lo que vemos en el ejemplo, es el objeto se va a mover según dónde está el pivot. Así que nada, continuamos, creamos una nueva esfera. La esfera va a tener un radio de 5. Luego de esto vamos a darle una resolución de 50 o de segmentos. Y pues para que no tengamos que mover el pivot, en este caso vamos a crear un null. Vamos a meter la esfera dentro del null. Y aquí la ventaja es que el null siempre va a estar el pivot en 0. Así que para mover la esfera, selecciono la esfera, me voy a la vista frontal y lo que quiero es que se deslice, tenga esta rotación dentro del torus. Entonces voy a bajarlo en el eje Y hasta este punto, hasta que se toquen. Ahí. Entonces, ahora regreso y selecciono el null. Y si yo voy a las coordenadas en rotación Z, pues ya tengo la animación. Así que es importante mantenerlo siempre dentro del null. Vamos a hacer dos copias más de esferas. A esta le pondré el número 1, ese número 2, número 3. Vamos, en este caso voy a apagarlas, porque voy a empezar a animar lo que es el torus. En este caso, pues como lo mirábamos en el ejemplo, el torus se mueve de izquierda a derecha en el eje Z. Lo podemos hacer seleccionando las coordenadas, pero en este caso nos vamos a los tags, animación, y lo que es la opción de V-Rate. Entonces acá recordemos que hay que seleccionar el tag para ir a las propiedades. En este caso vemos que esta tag da la animación en la posición, en rotación y en escala. En este caso pues lo vamos a ocupar en rotación. Habilitamos rotación y acá nos da los tres ejes X, Y y Z. La frecuencia es como la velocidad a la que queremos que se mueva. En este caso, como vamos a necesitar que se mueva en el eje Z, lo pondremos en este caso en 90. Damos play y vemos el movimiento. Vamos a agregar en el timeline 130 y vamos a ver la animación. En este caso pues se está moviendo de izquierda a derecha en el eje Z, pero la animación no es continua.
como vemos se mueve a la izquierda, luego a la derecha, se pausa y vuelve a comenzar. En este caso, el tag tiene una propiedad que es esta, la primera. Cuando la habilitamos ya vemos el movimiento más rápido, ¿no? Y más frecuente. Ya no tiene esa variación del inicio, que es esta. Cuando la activamos ya se mueve de izquierda a derecha con frecuencia. Para esto la velocidad pues la pondré en 0.5. Ahora pues es demasiado el movimiento que tiene, lo pondré en 20. Y ya vemos una animación un poco más suave. Si esto es dependiendo al gusto de cada uno. Por mí está bien la animación. Así que habilito la primera esfera que está de aquí. Y haremos la misma operación. Iremos a tag. Recordemos, aquí seleccionamos el null, tag, animación y agregamos lo que es el tag. En este caso vamos a habilitarlo en rotación. Vamos a poner 0.5 y en este caso pues lo pondré en 90. Recordemos habilitar lo que es la primera opción para que tenga una animación constante. Y ya vemos cómo se mueve un poquito la esfera según el movimiento del torus. Pero me gustaría que la esfera llegue un poquito más del límite del torus. Lo pondré en 120. Y ahora sí, como podemos ver, sale un poquito más del límite del torus. Es más, si yo lo pongo en 110, creo que llega al límite del torus. Pero esa es la gracia, que se salga un poco más del límite. Así que, pero esto es según el gusto de cada uno. Bueno, para mí está bien. En este caso voy a habilitar la segunda esfera. Que en este caso esta esfera se va a mover en la parte de arriba, pero dentro del torus. Así que apago la primera esfera, mantengo en la segunda, selecciono la esfera. Recordemos que hay que mover la esfera, no el null, la esfera, y la pondré en el centro. Creo que sí, está bien el tamaño. Así que en este caso queda dentro del torus. Ahora sí, selecciono el null con mi herramienta de rotación, con shift sostenido, la rotaré en 180 grados. Muy bien. Una vez estando acá, pues selecciono el null, el mismo procedimiento para el tag. Selecciono el tag y habilito rotación, en este caso 0.5 en frecuencia. Recordemos que esto se va a mover en el eje Z, pero en este caso yo quiero que vaya a la contraria a la primera esfera, así que la pondré menos 120. Y este es el tipo de animación que voy obteniendo. Recordemos habilitar la primera opción, que es regular pulse. Si no, pues pasa esto. ¿Que por qué no veo la animación completa? Porque no he habilitado acá. Una vez habilitado, pues ya estoy viendo la animación. Muy bien. Detengo acá. Vamos a apagar un momento la segunda esfera y habilitamos la tercera. Para la tercera, como hemos hecho una copia de la primera, seleccionamos la esfera, nos vamos a coordenadas
y en el eje Y pues la pondremos a 0. ¿Qué pasa? Que esta esfera no, su animación no es en rotación, sino en posición. En este caso en el eje Y. Así que selecciono el null, tag, animación y la misma tag. En este caso, recordemos habilitar la primera opción. Vamos a habilitarla en posición. Vamos a poner 0.5. Y recordemos que este es el eje X y este es el Y. Así que pondremos que 88 y probamos la animación. Ahora se está moviendo en el eje Y. Para ser un poquito más exacto, nos hacemos el zoom. Como podemos ver, está llegando hasta abajo, pero se está pasando del objeto. Así que si tiene 88, lo pondremos 87. Iremos probando. Y creo que con 87 está bien. Probamos la animación. Y ya la tenemos hecho. Una vez hecho la animación de la tercera esfera, habilitamos las otras dos y probamos la animación. Y es lo que tenemos ahora. Lo único que nos queda es agregarle el material. Recordemos que esto irá con el motor estándar de Cinema 4D. Vamos a agregar una vez Ambient Occlusion, Global Iluminación, Color Correction y el Color Mapping. Agregamos un nuevo material. Para esto, en color, textura, nos vamos a superficies y voy a ocupar esta de checkerboard. No sé si lo pronuncio bien, perdón si no lo hago bien. Así que pondremos a 0 cada una. Bueno, a esta la pondremos a 1 y vamos a escoger el color que más nos parezca. En este caso pues tendrá un color un poquito más claro. Vamos a agregarle un poquito de reflexión, un 15%. Y esto se lo aplicamos a la primera esfera. El material irá a la esfera, no al null. Así que lo podemos ver acá. Creo que si nos vamos de nuevo acá, creo que es al revés. Aquí tiene que ser 1 y aquí 0. Muy bien. Creamos otro nuevo material. Este pues pienso que es un color verde. Iremos a la misma opción de reflexión, 15%. Entonces lo podemos agregar a la siguiente esfera. Duplicamos el material, solo le vamos a cambiar el color naranja. Vamos a crear un tercer color. Le ponemos el mismo color claro. Este va para el torus. Una vez hecho esto, pues vamos a crear un backdrop. Vamos a bajar por acá. Por aquí está bien. Lo ajustamos según a nuestro criterio. Muy bien. Vamos a agregarle un material. En este caso que sea blanco. Un poquito más blanco. Ahí. Se lo agregamos.
En este caso, pues las medidas, ocupé una para móvil, que fue esta de acá. Nos acercamos un poquito más. Vamos a crear una cámara. En este caso la cámara pues la puse en 80 milímetros. Y de esta forma pues tengo ya mi composición. Y me queda agregar una luz. En este caso voy a poner una Infinity Light. En este caso la vamos a rotar por aquí. Y hacemos una prueba de render. Y vemos el resultado que tenemos ahora mismo. Bueno, una de las cosas que si tenemos ese detalle es si podemos ver la primera esfera, vemos como la rotación de la textura, porque si yo la dejo fija, en este caso solo va a haber el movimiento de la esfera, pero no hay movimiento de la textura, Como podemos ver, no se mantiene fija la textura, no hay ningún movimiento. Para esto pues iniciaré en el keyframe número 30 y terminaré en el 90 para hacer el loop de esta forma. Así que para eso, para que tenga esa animación la textura, voy a seleccionar la esfera, la primera. Selecciono la esfera, me voy a las coordenadas y ahora sí lo voy a mover en Z, como podéis ver. Entonces a partir de aquí va a ser menos 360. Con control doy un clic y se crea el keyframe. Entonces voy hasta el límite antes del regreso de la esfera y aquí la pongo a 0, keyframe, y se genera el keyframe. Entonces si yo hago la prueba, ven cómo rota, llega al final, y una vez hecho esto pues me dirijo hasta el otro final antes que regrese, y aquí pondré menos 720. Hago el keyframe, veo la animación, veo cómo se mueve la textura, y acá al final de 90 lo pondré en 0. Entonces si hacemos un pequeño zoom vamos a poder ver la animación de la textura. Esto si lo hacemos despacio podemos ver cómo se anima la textura según el movimiento de la esfera. Así que habilitamos la cámara y pues ya tenemos nuestra composición finalizada. Este es nuestro producto final. Espero que sea de ayuda y nos veremos en el siguiente tutorial. Recuerden darle like al tutorial, suscribirse al canal. Nos veremos en la siguiente.